El capitán Jaque Martínez miró por la ventana de su nave, mientras Unity Prime se hacía más grande frente a ellos el espacio. La estación era enorme, más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Parecía una flor gigante de metal flotando en el espacio. Con los brazos extendidos en todas direcciones, las luces parpadeaban a lo largo de su superficie como estrellas. ¿La primera vez que lo ves?, preguntó el Diar. Lisa Adams, mientras caminaba a su lado, era una mujer alta con cabello castaño corto y ojos amables que había pasado años estudiando formas de vida alienígenas y sabía más sobre otras especies que casi cualquier humano vivo, sí. Dijo: Jaque, es difícil. ¿Cree que realmente estamos aquí? Detrás de ellos, la embajadora Kate Murphy leía sus notas una vez más. Ella era mayor, mujer de cabello gris que había sido la principal diplomática de la Tierra durante 20 años. Sabía cómo hablar con la gente y hacerlos. Escucha al comandante Ryan Bell sentado cerca revisando sus informes militares, que era un hombre grande con brazos fuertes que había luchado en muchas batallas por la Tierra, recuerda a Kate. Dicho sin mirar hacia arriba. Tenemos una oportunidad en esto. El Consejo nunca ha permitido que una nueva especie se una a más de 100 años. Si estropeamos esto, la Tierra se queda sola en la galaxia para siempre. Jaque asintió. Había sido elegido para liderar esta misión porque era bueno volando barcos y hablando con extraterrestres, pero en este momento se sentía. Skerders había trabajado durante 50 años solo para que esta reunión tuviera todo lo que necesitaban. Había hecho todo lo que la exploración, la lucha y la construcción habían llevado a este momento. Nave llamada New Horizon se acercó a Unity Prime. Otras naves flotaban alrededor. La estación, algunos parecían peces plateados con colas largas, otros eran redondos como bolas con púas sobresaliendo. Jaque nunca había visto tantos tipos diferentes de barcos en un solo lugar, decía el mensaje entrante. La computadora del barco, una voz habló en perfecto inglés, pero sonaba fría y extraña. Nave humana a la que estás autorizado. Atraque en la bahía 77, siga las luces azules. Jaque tomó el control del barco y siguió una línea de luces azules hacia una gran abertura en la estación. La bahía de atraque era enormes barcos de docenas de diferentes mundos se sentaban en filas ordenadas. Algunos eran tan grandes que hacían que la nave humana pareciera un juguete. Mientras bajaban de su nave, Jaque vio a sus primeros extraterrestres reales de cerca. Seres hechos de lo que parecía cristal viviente pasaron junto a ellos. Sus cuerpos captaron la luz y arrojaron arcoíris. Los muros estos eran los Elani, los miembros más antiguos del Consejo. Un grupo de 4 criaturas armadas con armadura de metal marchaban junto a estos. Eran los Corvani, los mejores guerreros de la galaxia. Cada uno era 2 veces más alto que un humano y portaba armas que zumbaban con energía. Sus rostros parecían tallados. Stone, bienvenidos a Unity Prime, dijo una voz detrás de ellos. Se volvieron para ver a un ser que parecía casi humano, excepto por la piel azul y los grandes ojos negros. Soy guía a continuación. Te llevaré al cámaras de consejo. Siguieron a Nex a través de largos pasillos llenos de extraterrestres de todas las formas y tamaño. Algunos flotaban en el aire, otros se arrastraban sobre muchas piernas, algunos parecían tan extraño que Jaque no pudiera entender cómo se movían. Todas las paredes estaban cubiertas de símbolos y escritos en idiomas que ningún humano podía leer. El concilio es muy antiguo, explicó Nex mientras caminaban. Durante miles de años ellos han mantenido la paz en la galaxia. Establecen las reglas que todas las especies civilizadas deben seguir. ¿Qué pasa con las especies que no están en el Consejo? Lisa le preguntó a Nex que se callara por un momento. Esas especies deben seguir las reglas de todos modos. El Consejo sabe que es lo mejor para todos. Entraron en una gran sala redonda con el techo alto. En el centro era una plataforma donde los humanos se paraban a su alrededor levantándose como si fueran escalones. Asientos para los miembros del Consejo, seres de 47 mundos diferentes, se sentaron mirándolos en la cima del Selani. Líderes, sus cuerpos de cristal brillaban con una luz suave. Junto a ellos estaban los Corvani, generales con los antebrazos cruzados sobre el pecho. El colectivo tesiano zumbaba y tarareaba mientras hablaban entre ellos. Otros con su mente compartida. El alto consejero Vexitar de los Elani se puso de pie. Cuando habló, su voz resonó por la habitación como música. Humanos de la Tierra, ustedes ha solicitado unirse a nuestro consejo. Díganos por qué cree que merece este honor. La embajadora Murphy dio un paso al frente. Parecía pequeña en la gran plataforma, pero su voz era fuerte y clara, honrada. Los miembros del consejo vienen a ustedes no como mendigos,
sino como socios. Traemos regalos que pueden ayudar a todas las especies en él. Galaxia tocó un dispositivo. En su muñeca apareció un holograma que mostraba a médicos humanos trabajando con pacientes alienígenas nuestro. La medicina puede curar enfermedades que ha matado a millones de su gente. Hemos aprendido a curar la plaga de ladrillos que los ha lastimado durante siglos. Podemos solucionar los problemas genéticos que enferman a los niños. Namar y los miembros del consejo se inclinaron adelante para mirar las imágenes. Algunos se susurraban entre sí en idiomas que sonaban como cantar o hacer clico. El zumbador comandante Bell dio un paso al frente a continuación. También traemos nuevas formas de luchar contra él. Los asaltantes que atacan sus mundos exteriores usan tácticas que hemos visto antes de que los humanos hayan librado guerras durante miles de años. Sabemos ganar batallas que otros no pueden. Más hologramas mostraron planes de batalla humanos y nuevas armas. Los Corvani. Los generales parecían interesados. Su líder, el jefe de guerra Dakan, asintió con la frente. Lentamente. El Dr. Adams fue el último, pero nuestro mayor regalo es nuestra capacidad para vive en cualquier lugar donde los humanos puedan sobrevivir en mundos que otras especies piensan que son imposibles. Planetas y encontrar nuevos recursos. Podemos explorar lugares a los que otros temen ir. Mostró imágenes de colonias humanas en mundos helados, planetas desérticos y lugares con aire venenoso. Las imágenes mostraban a humanos trabajando arduamente construyendo ciudades y haciendo los mundos muertos cobran vida. Cuando ella terminó, la cámara estaba tranquila. Alta consejera Vexar miró a los demás miembros del consejo. Pensaremos en lo que ha dicho. Regrese a su barco y espere. Durante 3 días, los humanos esperaron. No pudieron salir de la bahía de Atraque. No pudieron. Habla con otras especies. Solo podían sentarse y preguntarse si la Tierra finalmente se uniría a la galaxia. Al 4.º día, Gainax vino a buscarlos. El consejo decidió que dijo que su voz sonó triste en la cámara del consejo. El alto consejero Vexar volvió a ponerse de pie esta vez. Su cuerpo de cristal era tenue y frío. Humanos de la Tierra, hemos estudiado su solicitud cuidadosamente. Hemos analizado su historia, sus guerras, su expansión a través de Space. Hake sintió que su corazón latía rápido. Esto fue lo que el consejo decidió: que los humanos son demasiado peligrosos para unirse. Nosotros luchas demasiado, te expandes demasiado rápido. Tú no respetes las viejas costumbres, eres rechazado. Las palabras golpean a Hake como un puñetazo en el estómago alrededor de la cámara alienígena. Los rostros los miraban con ojos fríos. Algunos parecían tristes, pero la mayoría parecía. Estuvieron de acuerdo con la decisión. El embajador Murphy intentó hablar. Pero seguramente usted puede ver que la decisión es definitiva. Vexar dijo: vete de este lugar, no vuelvas. El viaje de regreso a la Tierra fue el más largo de la vida de Hake. Cuando finalmente llegaron a casa, tuvo que pararse frente a la Asamblea de la Tierra Unida y decirles lo que había sucedido. Las caras de la multitud parecían conmocionadas, luego enojadas, luego tristes. Nos llamó demasiado peligrosos. Hake dijo: demasiado agresivo, demasiado impredecible. Ellos dijeron: no merecemos ser parte de su galaxia. Un anciano en la primera fila se puso de pie. ¿Qué hacemos ahora? Hake miró alrededor de la habitación. En todas las caras humanas, había buenas personas que habían trabajado duro para mejorar la Tierra que habían construido. Habían explorado el espacio y se habían hecho amigos de extraterrestres que hablarían con ellos, y los líderes de la galaxia habían dicho que no eran lo suficientemente buenos. No lo sé, dijo Hake, pero descubriremos algo que siempre hacemos. Al salir del escenario, Hake se hizo una promesa a sí mismo que el concilio podría haber rechazado la Tierra, pero este no fue el final. De alguna manera, los humanos encontrarían su lugar entre las estrellas. Habían pasado 6 meses desde que el consejo rechazó al capitán de la Tierra. Hake Martínez ya no usaba su uniforme. Trabajaba en una estación minera cerca de Júpiter, ahora ayudando a excavar metales de asteroides. El trabajo fue duro y aburrido, pero le dio tiempo para pensar. Todos los días Hake pensaba en las palabras del consejo: demasiado peligrosas, demasiado agresivas, demasiado impredecibles. Cuanto más lo pensó, más enojado se enojó, no solo con el consejo, sino también con él mismo por creer que serían justos. La doctora Lisa Adams también la había dejado vieja. Ahora trabajaba en un pequeño laboratorio en Marte estudiando plantas y animales alienígenas. Que los comerciantes de la Tierra habían descubierto que ella había descubierto algo interesante. La galaxia estaba llena de especies que el consejo nunca había invitado a unirse a ellos. Hake, necesitas ver esto, dijo Lisa durante su videollamada semanal.
Su rostro parecía emocionado en la pantalla y he estado hablando con comerciantes alienígenas que vienen a nuestras colonias. Hay docenas de especies que odian al Consejo. Jake se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué quieres decir con los ladrillos? Por ejemplo, son ingenieros increíbles. Pero el Consejo dejó que las grandes empresas destruyeran su planeta natal ahora que viven en barcos y en el espacio. Estaciones que trabajan para cualquiera que les pague. Lisa sacó un archivo en su computadora y luego están los Nomari que son comerciantes pacíficos que han estado viajando entre estrellas durante siglos, pero el Consejo los llama contrabandistas, porque no pagarán altos impuestos y los clanes boranos. Ella continuó. Son guerreros orgullosos con tecnología que es mejor que la mayoría de las especies del Consejo, pero el Consejo dice que ellos también lo son. Primitivos porque todavía tienen tribus en lugar de un gran gobierno. Que Jake sintió. Algo se movía en su pecho. No era ira esta vez, era esperanza. ¿Cómo? ¿De muchas especies estamos hablando?, preguntó. He encontrado evidencia de al menos 30 especies que el Consejo ha rechazado o ignorado. Algunos de ellos controlan sistemas estelares enteros. Algunos tienen tecnologías que podría cambiarlo todo. Jake se puso de pie y caminó hacia la ventana de su pequeña habitación afuera. Podía ver la Tierra en él. Distancia azul y hermosa. Lisa, ¿qué pasaría si pudiéramos unirlos? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasaría si podríamos hacer nuestro propio Consejo, no para reemplazar al anterior, sino para mostrar que hay otra forma en que Lisa estaba callada? Un momento que podría funcionar, pero que sería peligroso. Al Consejo no le gusta competencia. Déjame preocuparme por lo que Jake dijo. ¿Puedes concertar una reunión 3 semanas después? Jake flotaba en una pequeña nave cerca del sistema estelar Wolf 359. Él no estaba solo. 12 otras naves esperaban en la oscuridad entre planetas. Cada nave llevaba representantes de especies que el Consejo había dejado atrás. El lugar de reunión era una antigua estación minera que había sido abandonada por años. Los ladrillos lo habían arreglado rápidamente, agregando aire, calor y luces. Cuando Jake entró y vio al grupo de seres más extraño que jamás había encontrado. Los ladrillos parecían rocas caminando con ellos. Antebrazos y ojos brillantes. Su líder fue nombrado Ingeniero Sex y habló en un voz que sonaba como metal pulido. Jake humano, hemos oído hablar de tu rechazo. El Consejo te trató como él, de la misma manera que nos trataron. Junto a él había un traidor Nomari llamado Viento Veloz entre las estrellas. El Nomari parecía pájaros altos y delgados con cuellos largos y plumas brillantes. Nuestra gente ha viajado por la galaxia durante 1000 años, dijo. En un canto parecido a una voz. Sabemos qué especies son fuertes y cuáles débiles. El Consejo es un jefe de guerra débil debido a los clanes. Bortan era el ser más grande. La habitación parecía un humano, pero el doble de alto y cubierto de músculos. La piel era de color rojo oscuro y sus ojos dorados. El Consejo nos teme porque no nos inclinamos ante ellos, pero no lo somos. Primitivas. Nuestras armas y naves son mejores que las de ellos. Otras especies también estaban allí. Los Kari que parecían caminando plantas con flores por cabezas. Los apirianos que estaban hechos de energía viva y tenían que usar trajes especiales para mantienen sus cuerpos juntos. Los Drex que parecían insectos gigantes pero en realidad eran muy inteligentes. Jake miró a su alrededor, asombrado de que estos seres no se parecieran en nada a los fríos y orgullosos miembros del Consejo que había conocido. Lo miraron con respeto, no juicio. Amigos, Jake dijo que todos tenemos algo en común. El Consejo nos ha dicho que no somos lo suficientemente buenos como para unirnos a su club. Pero míranos, tenemos tecnologías que ellos no tienen. Controlan los recursos que quieren. Hemos estado en lugares a los que temen ir. Jefe de guerra asintió con la enorme cabeza. El humano dice la verdad. Mi gente ha peleado guerras que el Consejo no pudo ganar. Hemos construido barcos que sus mejores ingenieros no pueden copiar. Los ojos del ingeniero Sex brillaban más. Los ladrillos tienen técnicas mineras que podrían alimentar a 100 mundos, pero el Consejo prefiere comprar a sus amigos, incluso cuando los precios son altos. Viento Veloz entre las estrellas extiende sus coloridas alas. Los Nomari no tenían rutas comerciales secretas que pudieran reducir el tiempo de viaje a la mitad, pero el Consejo nos llama criminales por no pagar sus impuestos. La doctora Adams dio un paso al frente. Ella había estado callada hasta ahora, solo escuchando y tomando notas. He estado estudiando todas tus especies durante meses. ¿Sabes lo que descubrí? Juntos controlamos más territorio que el Consejo. Tenemos tecnologías más diversas. Tenemos más recursos. Ella activó un holograma que mostraba un mapa de la galaxia que mostraban diferentes colores. ¿Qué áreas fueron controladas por diferentes grupos? Las áreas azules son espacio de Consejo. Las áreas rojas están controladas por especies.
En esta sala, observe la diferencia entre las áreas rojas que cubrían casi la mitad de la galaxia. Los seres en la habitación se miraron sorprendidos. Pero nunca hemos trabajado juntos, dijo una Cari llamada Bloom. A la luz de las estrellas, su voz sonaba como viento a través de las hojas que intercambiamos a veces. Pero nosotros. No confíen el uno en el otro que está a punto de cambiar. Hake dijo que propongo que formemos nuestra alianza propia, no para luchar contra el Consejo, sino para mostrar que hay otra forma, una forma en la que las especies se ayudan entre sí. En lugar de mirarse el uno al otro, el jefe de guerra levantó sus ojos dorados. Estudié a Hake cuidadosamente. Nos estás pidiendo que confiemos en ti, pero ¿por qué deberíamos confiar en los humanos que apenas conocemos? Hake pensó en esta pregunta. Era justo que estas especies hubieran sido rechazadas e ignorados durante años. ¿Por qué deberían confiar en las especies rechazadas más nuevas? Porque no tenemos nada que perder. Hake dijo que finalmente el Consejo dejado en claro que ninguno de nosotros es bienvenido. Podemos. O nos mantenemos separados y débiles, o podemos trabajar juntos y hacernos fuertes. Miró por la habitación a todos los diferentes caras. No te estoy pidiendo que me sigas, te estoy pidiendo que sigas una idea, la idea de que todas las especies merece respeto, la idea de que la diversidad nos hace más fuertes, no más débiles. Ingeniero Sex habló primero. Los ladrillos se unirán a esta alianza. Estamos cansados de ser tratados como herramientas. El viento veloz entre las estrellas fue siguiente que los Nomari siempre han tenido. Creyendo en el libre comercio y las fronteras abiertas, nos uniremos uno por uno al otro. Especies estuvieron de acuerdo, los Cari, los Apirianos, los Drex y todos los demás. Finalmente, el jefe de guerra se puso de pie y se acercó a Hake. Los clanes Boran se unirán, dijo. Pero conoce a este humano. Si nos traicionas, te cazaremos por toda la galaxia. Hake, le tendí la mano. Lo entiendo, pero te prometo que nunca nos traicionaremos el uno al otro. Otros construiremos algo mejor de lo que el Consejo jamás soñó. Fine miró la pequeña mano humana entonces. Extendió su enorme mano y la sacudió. Los otros seres en la habitación vitorearon en sus propios idiomas el sonido. Era como música de una docena de mundos diferentes. ¿Cómo nos llamamos?, preguntó Bloom, y Starling. Hake sonrió. La coalición de mundos libres, porque somos libres de elegir nuestro propio camino entre las estrellas. Cuando terminó la reunión y los barcos que se preparaban para partir, Hake sintieron algo que no había sentido en meses de esperanza. El Consejo había rechazado la Tierra, pero habían cometido un error que habían rechazado. Las mismas especies que podrían haberlos hecho más fuertes, ahora esas especies se harían unas a otras más fuerte. En cambio, la galaxia estaba a punto de cambiar y el Consejo no lo vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Habían pasado 2 años desde la primera reunión en el sistema Wolf 359. Hake Martínez ahora vivía y trabajaba en un lugar. Eso no existía en ningún mapa del Consejo. La estación Nexus flotaba en el espacio vacío. Entre el territorio del Consejo y los crecientes mundos de la coalición, la estación era mucho más grande que algunas lunas y creció. Más grande cada mes. Hake caminaba por el pasillo principal de la estación observando seres de docenas de diferentes mundos trabajando juntos. Un grupo de ingenieros de ladrillos estaba enseñando a técnicos humanos cómo construir una mejor energía. Sistemas. Los comerciantes Nomari mostraban a los agricultores Cari nuevas formas de cultivar alimentos Borton. Los guerreros entrenaban con soldados humanos, aprendiendo los estilos de lucha de los demás. El director Martínez llamó a Voice. Detrás de él, Hake se volvió para ver un viento veloz entre las estrellas acercándose a Nomari. Comerciante ahora se desempeñaba como ministro de comercio de la coalición. Sus brillantes plumas lucían de diferentes colores bajo él. Luces de la estación. Los informes mensuales están listos, dijo entregándole un bloc de datos. 37 especies ahora son miembros de pleno derecho de la coalición. 15 más han pedido unirse a comercio entre nuestros mundos. Ha aumentado en un 400%. Hake sonrió mientras leía los números. Cuando comenzaron, él esperaba que tal vez 20 especies se unieran a ellos. Ahora tenían casi 40 más pidiendo unirse cada semana. ¿Qué pasa con el Consejo? Que Hake preguntó. Si todavía nos observan los vientos veloces. Plumas ligeramente onduladas. Sus naves espías siempre están al borde de nuestro espacio. El consejero supremo Vexitar ha llamado rebeldes peligrosos de Estados Unidos en 3 discursos diferentes, pero aún no han tratado de detenernos. Hake asintió con la cabeza. Preocupados, y deberían estarlo. La coalición estaba creciendo más rápido de lo que nadie esperaba. Lo que es más importante, estaba funcionando mejor que el propio Consejo. La doctora Lisa Adams se acercó a ellos llevando
una gruesa carpeta de documentos. Ahora se desempeñaba como directora científica de la coalición y trabajaba en el complejo de laboratorios más grande de la galaxia. Su cabello era más largo ahora y tenía algunas canas, pero sus ojos aún brillaban de emoción. Jake, necesitas ver los últimos informes de investigación, dijo. Nuestra articulación. Los proyectos científicos están produciendo resultados increíbles. Abrió la carpeta y sacó varias hojas de él. Los ladrillos nos ayudaron a mejorar nuestros escáneres médicos. Ahora podemos detectar enfermedades que eran imposibles de encontrar antes de la investigación energética de Sapirian ha llevado a sistemas de energía que son 2 veces más eficientes que cualquier cosa que haya hecho el Consejo. Y el proyecto de metalurgia de Bortan que Jake le pidió a Lisa, la sonrisa se hizo más amplia. Hemos creado nuevas aleaciones de metal que son más fuertes que cualquier cosa en la galaxia. Nuestros agujeros de barco ahora pueden soportar armas. Golpes que destruirían las naves del Consejo. Jake se sintió orgulloso mientras escuchaba Disgues. Lo que el Consejo se había perdido cuando diferentes especies trabajaron juntas libremente crearon cosas que ninguna de ellas. El Consejo mantuvo separadas a sus especies miembros, cada una haciendo su propia investigación que compartió la coalición. Todo lo que el director Martínez envió al centro de comando fue una voz sobre la prioridad del sistema de comunicación de la estación. Mensaje desde el borde exterior. Jake corrió al centro de mando, una gran sala llena de pantallas que mostraban diferentes partes de la coalición. Capitán espacial Amy Carter, un exoficial militar de la Tierra, lo estaba esperando ella. Cara parecía preocupado. Jake, tenemos un problema. Ella dijo 3 mundos de consejo en el borde exterior ha sido atacado por un enemigo desconocido. Los ataques ocurrieron al mismo tiempo y la flota de consejo. Jake estudió la pantalla táctica que mostraba la marca roja donde habían ocurrido los ataques. ¿Qué tipo de enemigo que no conocemos? Amy respondió que los atacantes usaron barcos que nadie tiene visto antes, destruyeron las defensas del Consejo fácilmente y luego desaparecieron. Millones de personas murieron. Dr. Adams se unió a ellos en la exhibición. Podrían ser piratas o asaltantes. Amy negó con la cabeza. Demasiado organizado, demasiado poderoso. Esta fue una operación militar de alguien con tecnología avanzada. Jake sintió escalofríos. Atravesarlo. La galaxia había sido pacífica durante décadas. El Consejo podría estar orgulloso y terco, pero mantuvieron el paz. Si alguien estaba atacando los mundos de concilio, significaba que la paz estaba terminando. Señor. Llamó a un técnico desde el otro lado de la habitación. Los sensores de largo alcance están detectando movimiento en el sector Kepler Grande. Flota dirigiéndose hacia el mundo del Consejo de Nueva Ginebra. El estómago de Jake cayó. Nueva Ginebra era un mundo agrícola que cultivaba alimentos para otros 12 planetas. 2 millones de personas vivían allí, en su mayoría agricultores y sus familias. No era un ejército. Objetivo: ¿cuánto tiempo hasta que la flota desconocida llegue a Nueva Ginebra?, preguntó Jake. 4 días, señor. ¿Qué pasa con los refuerzos del Consejo? Amy revisó sus pantallas de datos. La flota del Consejo más cercana es 6 días de distancia. No llegarán a tiempo. El centro de comando se quedó en silencio. Todos entendí lo que esto significaba, que 2 millones de personas inocentes iban a morir y que no había nada que el Consejo pudiera hacer para salvarlos. Jake miró fijamente la pantalla que mostraba la Nueva Ginebra. Era una hermosa mundo azul y verde cubierto de granjas y pequeñas ciudades. La gente de allí nunca había escuchado a nadie. Solo querían cultiva alimentos y vive una vida pacífica. Sir Amy dijo en voz baja que podríamos llegar a Nuevos Ginebra en 3 días. Jake la miró. ¿Te refieres a enviar fuerzas de coalición para ayudar? Sí, señor. Tenemos suficientes barcos en el área para marcar la diferencia. El Dr. Adams frunció el ceño. Pero la Nueva Ginebra está en el espacio del Consejo. Si enviamos nuestros barcos allí, el Consejo dirá que estamos invadiendo. ¿Y si esas personas mueren? Amy respondió. ¿Qué dirá eso de nosotros? Jake pensó en las palabras del jefe de Gerard Nede. Hace 2 años, el líder Boran había dicho que el Consejo era débil, pero que la debilidad no siempre tenía que ver con el poder militar. A veces, la debilidad consistía en dejar morir a personas inocentes cuando podía salvarlas. Llame a una reunión de emergencia del Consejo de Coalición. Jake dijo que todos los representantes de los miembros en este momento dentro de 1 hora. La cámara del Consejo de Coalición estaba llena de representantes de 37 especies diferentes sentados en un gran círculo cada uno, hablando por su gente. Jake se paró en el centro y explicó la situación. Varchiev fue el primero en responder. ¿Por qué deberíamos ayudar a los mundos del Consejo?
Nos rechazaron nos llaman criminales y primitivos porque esa gente no nos rechazó. Hake respondió a los granjeros en Nueva Ginebra nunca ha lastimado a nadie. Solo crees en ingeniero de alimentos. Los ojos de Sex brillaban mientras hablaba. El consejo lo haría. Nunca nos ayude si estuviéramos en peligro. Dirían que nos sirve en ese momento. Mejor de lo que dijo el Dr. Adams de consejo desde la sección de observadores. Ese es el punto en el que se supone que debemos estar. Flor diferente a la luz de las estrellas levantó una de sus manos en forma de flor, la Cari. Creemos que toda la vida es preciosa. No podemos dejar que la gente muera cuando podríamos salvarlos. Viento veloz entre las estrellas la extendió. Alas los Nomari han comerciado con New Geneva durante años. Son buenas personas. Que merecen protección. El debate continuó durante horas. Algunos. Las especies que querían ayudar a otros pensaban que era demasiado peligroso. A algunos les preocupaba que el consejo los atacara por interfiriendo. Finalmente Hake pidió silencio. Entiendo las preocupaciones de todos. Esto es peligroso. El consejo podría ver esto como un acto de guerra. Pero tengo una pregunta para todos ustedes. ¿En qué tipo de galaxia queremos vivir? Alrededor del círculo, en todas las caras diferentes. ¿Queremos una galaxia donde la gente muera porque vive en el lado equivocado de una línea imaginaria, o queremos una galaxia donde cualquiera en peligro pueda contar con la ayuda de sus vecinos? Jefe de guerra. La cosa se puso de pie lentamente. Sus ojos dorados estudiaron a Hake durante un largo momento. El humano. Hace un buen punto. El código Boran dice que los guerreros protegen a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. No importa bajo qué gobierno viven, uno por uno los otros representantes. De acuerdo. Incluso aquellos que habían estado en contra de la idea cambiaron de opinión sobre la votación. Fue unánime. Entonces se decide que Hake anunció que la coalición de mundos libres defenderá nuevos Ginebra, no porque el Consejo nos lo haya pedido, sino porque es lo correcto, ya que los representantes se presentaron de la Cámara. Hake se sintió orgullosa y asustada de que estuvieran a punto de librar su primera batalla real como coalición contra un enemigo desconocido que había derrotado fácilmente a las fuerzas de Consejo, pero que también estaban a punto de demostrar algo importante. La coalición no se trataba solo de comercio, ciencia y amistad. Cuando personas inocentes estaban en peligro, lucharían para protegerlos sin importar el costo. La galaxia estaba a punto de aprender lo que la coalición del mundo libre estaba realmente formada por la almirante Susan Clark de pie en el puente de su buque insignia, el Liberty Sech, viendo crecer el mundo azul y verde de Nueva Ginebra en el Maine. Pantalla detrás de su nave. Otras 43 naves de la coalición se movieron por el espacio en naves de formación perfecta de 8 especies diferentes que trabajan juntas para salvar un mundo a que ni siquiera pertenecían. Para ellos, Susan había sido capitana de la flota del espacio profundo de la Tierra antes de unirse a la coalición, con la que era una mujer pequeña. Cabello corto y negro y ojos agudos que no extrañaban nada. Hake Martínez la había elegido para liderar esta misión porque era inteligente, valiente y bueno para tomar decisiones rápidas. Almirante llamado Teniente Tom Hayes desde la estación de sensores. La flota desconocida está a 2 horas de New Geneva. 67 barcos que se mueven rápido. Susan asintió con la cabeza. La flota enemiga era más grande que la suya, pero los barcos de la coalición tenían ventajas humanas. Los buques eran rápidos y podían cambiar de dirección rápidamente. Los cruceros pesados Boron llevaban armas que podían perforar agujeros a través de las montañas. Los barcos de ingeniería de ladrillos podían reparar los daños en minutos en lugar de horas, tan silenciosos que los enemigos no pudieron verlos venir. ¿Alguna palabra de la flota de Consejo? Susan preguntó, todavía a 4 horas de distancia. Señora, respondió el comandante Bill Torres, su segundo al mando, están empujando sus motores tan fuerte como pueden, pero no lo lograrán a tiempo. Susan miró los puntos rojos de la pantalla táctica. Mostró a la flota enemiga acercándose desde un lado. Los puntos azules mostraron su coalición. El punto verde de las fuerzas mostró a la flota de Consejo compitiendo para ponerse al día en el medio. Era la Nueva Ginebra pacífica e indefensa. ¿Abrir un canal a todos los barcos de la coalición? Susan ordenó que el oficial de comunicaciones asintiera con la cabeza. Canal abierto, almirante. Susan respiró hondo. Este es el almirante Clark. A todos los buques de la coalición en 1 hora. Nos enfrentaremos a un enemigo que destruyó 3 mundos conciliares que no sabemos quién. Los son a lo que quieren. Pero sabemos que están aquí para lastimar a personas inocentes. Ella hizo una pausa, mirando a su alrededor en su puente. Tripulación eran humanos,
pero tripulaciones similares en otros barcos incluían ladrillos Nomari, Vorton y muchas otras especies. Hoy luchamos no por el consejo, sino por algo más grande. Luchamos por la idea que toda la vida tiene valor. Luchamos para mostrarle a la galaxia que la coalición protege a todos, no solo a nuestra propia gente. Las voces orgullosas de tus antepasados de diferentes barcos respondieron en muchos idiomas. Todas significaban lo mismo. Cosa que estaban listos. La flota enemiga apareció exactamente en los sensores de largo alcance. Cuando predijo, Susan estudió las naves a través de su telescopio y se sintió confundida. Las embarcaciones se veían mal de alguna manera. Eran negras y lisas, sin armas ni motores visibles. Se movían en perfecto estado. Líneas rectas que nunca cambian de rumbo o velocidad. El almirante llamó al oficial del sensor. Recibo lecturas extrañas de esas naves que parecen absorber los rayos de nuestro escáner en lugar de reflejarlos. ¿Lo que? Eso significa que Susan le preguntó a la doctora Lisa Adams que la voz pasó por el sistema de comunicación desde Nexus Station. Significa que el material de su casco no se parece a nada que hayamos visto. Ten cuidado, Susan. Estos barcos están más avanzados que cualquier cosa en nuestra base de datos. Las dos flotas se encontraron en el espacio entre Nueva Ginebra y su luna más grande. Susan había posicionado sus naves cuidadosamente rápido. Destructores humanos en los flancos listos para entrar y salir corriendo hacia cruceros pesados en el centro. Sus enormes cañones apuntaban en el enemigo. Barcos de apoyo de ladrillos en la parte trasera listos para ayudar a los barcos dañados. Los exploradores Nomari se extendieron por todas partes. A la espera de sorpresas, la flota enemiga está entrando en el campo de tiro de las armas, informó él. Oficial táctico, todos los barcos disparan cuando están listos. Susan ordenó a la flota de la coalición. Abrieron fuego con todas las armas que tenían rayos de energía, cañones de plasma y cinéticos. Proyectiles atraviesan el espacio hacia las naves negras. Susan observó la exhibición esperando ver explotar las naves enemigas. O al menos recibir daño. No pasó nada. Las armas golpearon los barcos negros y simplemente desaparecieron como si los agujeros fueran bebiendo la energía. Lo que en el mundo, murmuró Comandante Torres. Las naves enemigas no disminuyeron la velocidad o cambiaban de rumbo. Seguían avanzando en sus líneas perfectas, ignorando por completo el aluvión de fuego de armas. Todas las naves cambiaron a armas cinéticas. Solo Susan ordenó proyectiles de metal puros sin componentes de energía. Los barcos Vorton dispararon enormes balas de metal desde sus cañones de riel. Esta vez los proyectiles atravesaron el negro. Los cascos hicieron agujeros en varias naves enemigas, pero incluso dañaron las naves alienígenas. El enemigo finalmente devolvió rayos de fuego de luz púrpura disparados desde sus barcos, golpeando a los barcos de la coalición con una fuerza terrible. El destructor humano Quick Strike recibió un golpe directo y explotó instantáneamente. El crucero Cary Blumengope perdió la mitad de su casco y comenzó a girar fuera de control. Las armas son una especie de rayo disruptor, informó el oficial científico, que rompen los enlaces moleculares en nuestra armadura. Susan apretó los dientes. 15 barcos de la coalición ya habían sido destruidos o gravemente dañados, pero estaban dañando el enemigo también. 8 barcos negros habían sido destruidos por armas cinéticas. Vorton, Almirante Clark. Esta es la flota Almirante Soa de las fuerzas de consejo. Vino una nueva voz. Por radio, retiren sus naves inmediatamente. Están interfiriendo. Espacio de consejo. Susan no podía creer lo que estaba escuchando. La flota de consejo finalmente había llegado, pero en lugar de ayudando, estaban ordenando a la coalición que abandonara el Almirante Sor. Estamos tratando de salvar Nueva Ginebra. Susan respondió. Tú. La gente está en peligro. Esa no es tu preocupación. Respondió Soa con frialdad. Vete ya, o te consideraremos una fuerza invasora. Susan miró la exhibición táctica de que la batalla todavía estaba en su apogeo. Los barcos de la coalición luchaban desesperadamente contra los barcos negros con los que contaba la gente en Nueva Ginebra. Ellos y el Consejo querían que abandonaran la lucha. Almirante negativo. Sor, dijo Susan, no abandonaremos a estas personas. Entonces fuerza mi mano. COA respondió al horror de Susan que algunos de los barcos de Consejo comenzaron a moverse hacia la flota de la coalición en lugar del verdadero enemigo. En realidad iban a atacar a las personas que habían venido a ayudarlos. La voz del jefe de Geratner resonó en la radio desde su buque insignia Council Fools. El verdadero enemigo está ahí. ¿Por qué nos apuntan con sus armas? ¿Por qué lo haces? No pertenezco aquí, dijo el almirante Core. La situación se estaba volviendo imposible. Las fuerzas de la coalición quedaron atrapadas entre los atacantes alienígenas y la flota del Consejo, pero luego algo cambió todo.
Batalla. El barco negro de repente se alejó de ambas flotas y se dirigió directamente a la propia Nueva Ginebra que tenían. Estado usando la lucha como distracción. Su verdadero objetivo siempre había sido el planeta y son 2 millones de personas. Curso de interceptación de barcos para la Nueva Ginebra. Susan gritó: olvídate del Consejo Coalición y Consejo, salven a los civiles. Los barcos de repente se encontraron corriendo hacia el mismo objetivo. La política ya no importaba. Solo los inocentes. La gente en el planeta de abajo importaba. La batalla final tuvo lugar en la atmósfera de Nueva Ginebra. Principales ciudades mientras las fuerzas de la coalición y el Consejo las perseguían. Pilotos de combate de ambos bandos volaron juntos atacando. Las naves alienígenas con todo lo que tenían, el buque insignia de Susan, sufrieron terribles daños tratando de proteger la capital. Ciudad. Ambos motores fueron destruidos y la mitad de la tripulación estaba muerta o herida, pero habían impedido que la mayoría de los barcos negros llegaran al suelo. El último barco enemigo más grande que los demás hizo un carrera final en la ciudad más grande. Susan se dio cuenta de que iba a estrellarse contra el centro de la ciudad matando a cientos de miles de personas. Todo el poder para enviar armas, ordenó Ramspeed. Almirante, que destruirá nuestro barco, dijo el comandante Torres. Lo sé, Susan, respondió, pero evitará que esa cosa golpee la ciudad. El borde de la libertad aceleró directamente hacia el alienígena. Barco. En el último segundo, Susan disparó todas las armas que su barco había dejado. El impacto y explosión combinados destruyeron ambas naves, pero la nave alienígena cayó inofensivamente al océano en lugar de a la ciudad. Cuando el humo se disipó, Nueva Ginebra se salvó. La flota alienígena fue destruida, pero el costo había sido terrible. 28. Los barcos de la coalición habían desaparecido, incluido el buque insignia de Susan. Miles de valientes personas de muchas especies diferentes murieron para salvar un mundo que ni siquiera era su propio almirante Coril. Las naves se movieron lentamente a través de los restos para él. La primera vez que el orgulloso líder de consejo pareció entender lo que realmente había sucedido aquí, la coalición no había venido para invadir o conquistar, habían venido a salvar vidas como barcos de rescate de ambos. Las flotas trabajaron juntas para ayudar a los sobrevivientes. Algo había cambiado en la galaxia. La coalición había demostrado que no eran solo traidores y rebeldes, eran héroes que sacrificarían todo para proteger los inocentes. La noticia de la batalla de Nueva Ginebra se extendió por todos los mundos en el espacio conocido por primera vez ordinaria. La gente comenzó a hacer preguntas sobre sus líderes porque el Consejo de la UA había tratado de detener a las personas que venían a ayuda. Porque la coalición había estado dispuesta a morir por extraños. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 5 años desde la batalla de Nueva Ginebra y el director Jaque Martínez se presentó ante la mayor reunión de seres sintientes en la historia galáctica, el salón de actos de la coalición en la estación Nexus. Ahora se extiende por millas con representantes de 96 especies diferentes sentados juntos en un vasto. El cabello de Chamber Jaque se había vuelto completamente gris y las líneas que se veían alrededor de sus ojos indicaban que la coalición había envejecido. Pero también había dado algo que nunca había esperado: encontrar una familia que abarcara toda la galaxia. Amigos, dijo Jaque, llevando su voz a todos los rincones de la enorme sala a través de sistemas avanzados de traducción. Hace 5 años. Nos unimos porque habíamos sido rechazados. Hoy estamos juntos porque elegimos construir algo mejor. Seres reunidos aplaudieron a su manera. Algunos aplaudieron con las manos, otros con garras, alas o tentáculos. Los apirianos brillaron sus cuerpos energéticos en colores brillantes. El sonido fue como una celebración de 100 mundos diferentes. Jaque miró las caras que había llegado a conocer bien. El jefe de guerra se sentó con su delegación Borton, sus ojos dorados mostrando el respeto que se había ganado a través de años de cooperación. El ingeniero Sex representó a los BRICS, colonias que ahora construían las mejores naves de la galaxia. El viento veloz entre las estrellas se había convertido en uno de los asesores más cercanos de Jaque, ayudando a gestionar el comercio entre mundos que nunca antes habían confiado el uno en el otro. Pero el cambio más importante fue en la sección vacía, donde solían sentarse los representantes del Consejo. 17 especies de Consejo habían abandonado su antiguo gobierno para unirse a la coalición. Otros enviaron delegaciones secretas para conocer métodos de coalición. El otrora poderoso Consejo Galáctico se estaba desmoronando. Lisa Adams subió a la plataforma de conferencias y ahora dirigía la red de investigación científica más grande de la galaxia. Historia, con laboratorios en docenas de mundos trabajando juntos en proyectos que hubieran sido imposibles solos.
Directora Martínez, colegas representantes, Lisa comenzó. Tengo noticias importantes sobre los atacantes alienígenas de Nueva Ginebra nuestro. Los equipos de investigación finalmente han descubierto quiénes eran y de dónde venían. Una pantalla holográfica apareció sobre él. Asamblea que muestra una galaxia lejos de la suya eran refugiados. Lisa continuó. Los sobrevivientes de la galaxia de Andrómeda que huyen de algo que destruyó toda su civilización preocupados. Los murmullos se extendieron por la cámara si algo podía destruir una galaxia entera. ¿Qué oportunidad tuvieron? Pero ese no es el descubrimiento más importante, Lisa. Dijo que hemos detectado señales desde el borde de nuestra galaxia. La fuerza que destruyó Andrómeda nos ha encontrado una flota. Más grande de lo que podamos imaginar. Se acerca a la cámara, se quedó en silencio. Jake sintió. Su corazón latía con fuerza cuando se dio cuenta de lo que esto significaba. Todo lo que habían construido, todo el progreso que habían logrado podría ser aniquilado por este enemigo desconocido. El ingeniero Sex levantó su cuerpo rocoso reluciente. Bajo las luces, ¿cuánto tiempo tenemos? 6 meses. Lisa respondió, tal vez menos, jefe de guerra. La cosa se elevó a su altura impresionante. Entonces luchamos. La coalición nunca retrocedió ante una amenaza, con lo que pidió Bloom a la luz de las estrellas de caridelegación. Si este enemigo destruyera una galaxia entera, nuestras naves serían como insectos para ellos. Jake miró alrededor de la cámara, a las caras preocupadas que estos. Los seres habían confiado en él para que los guiara, y ahora tenía que encontrar la manera de salvarlos a todos. Hay otra opción, vino una voz desde el fondo de la cámara. Todos se volvió para ver una figura con las túnicas azules del colectivo Teseo. Era la consejera Lyra, la nueva líder de lo que resto del Consejo Galáctico. Jake no esperaba ningún consejo. Representantes para venir a esta reunión. Consejera Lyra, eres bienvenida aquí, pero pensé que Consejo aún consideraba enemigos estadounidenses. Lyra caminó lentamente por el pasillo central, sus movimientos elegantes y deliberar. Lo hizo el viejo Consejo, pero el viejo Consejo está muerto. Alto consejero Vexar fue destituida del poder después de Nueva Ginebra. Demasiados de nuestra gente vieron la verdad ese día. Ella llegó al centro de la cámara y se volvió para dirigirse a todos. La coalición salvó vidas que el Consejo no pudo proteger. Sacrificó tus naves y gente para extraños. Demostraste que la cooperación funciona mejor que el control. Jake la estudió cuidadosamente. ¿Qué propones? ¿Una alianza? Lyra dijo simplemente que no. El Consejo absorbiendo la coalición o la coalición reemplazando a Consejo. Un verdadero asociación entre iguales. La cámara estalló en discusión. ¿Alguna coalición? Los miembros estaban entusiasmados con la posibilidad de que otros sospecharan, recordando años de rechazo y hostilidad del Consejo Swift. El viento entre las estrellas habló primero. Los Nomaris siempre han creído en Open comercio y cooperación. Pero ¿cómo sabemos que esto no es solo otro truco del Consejo? Lyra asintió. Porque traje una prueba de nuestra sinceridad. Activó un comunicador holográfico y la imagen de un familiar Celani apareció. Que es el alto consejero Vexar. Jake dijo con sorpresa. La exalta consejera Lyra. Corregido, ha sido acusado de crímenes contra la paz galáctica y está a la espera de juicio. La especie a la que oprimió durante tanto tiempo lo juzgará el jefe de guerra que cruzó sus antebrazos. Bonitas palabras. Pero los Bora necesitan más que palabras. ¿Qué puede ofrecer el Consejo de que aún no tengamos nuestro territorio restante? Flotas, nuestras tecnologías. Lyra respondió. Pero lo que es más importante, nuestro reconocimiento. Que estábamos equivocados. La coalición ha demostrado que tu camino funciona mejor que nuestro. Jake sintió el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Este era el momento en que todo se había estado construyendo hacia la elección entre continuar el división que había debilitado a la galaxia o arriesgando la unidad. La coalición necesitará tiempo para discutir esto. Propuesta. Jake dijo, no tenemos tiempo. Lyra respondió, la flota enemiga llegará en 6 meses. Si luchamos por separado, perderemos por separado. Juntos podríamos tener una oportunidad. La doctora Adams dio un paso adelante de nuevo. Ella es Jake. Mis científicos han ejecutado todas las simulaciones que se nos ocurren. Ni él coalición y el Consejo por sí solo tienen suficientes barcos o recursos para detener lo que se avecina, pero juntos podríamos sobrevivir. Jake terminó el debate. Continuó durante horas. Los representantes argumentaron apasionadamente en ambos lados que algunas especies de la coalición querían vengarse por años de rechazo del Consejo, otros preocupados por perder su independencia. Algunos cuestionaron si el Consejo realmente podría cambiar. Finalmente Jake pidió silencio. Escuchado a todos tus
Preocupaciones, y todas son válidas. El Consejo nos rechazó, nos llamaron. Peligrosos y primitivos, trataron de evitar que salváramos. Nueva Ginebra hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara. Pero recuerdo algo más. Recuerdo porque formamos la coalición en la primera lugar, no para vengarse, sino para construir algo mejor, para no excluir a otros, pero para incluir a todos. Jake se volvió hacia la consejera Lyra. La coalición de mundos libres acepta tu propuesta de alianza, pero con condiciones. Nómbralas. Lyra dijo. Primero que todo, las especies serán tratadas como iguales. En segundo lugar, ninguna especie gobierna sobre otras. Las decisiones se tomarán por cooperación, no obligando a terceros, a ninguna especie que quiera irse. La alianza puede hacerlo libremente. Lyra sonrió. Esos son los mismos principios que él. La coalición siempre ha seguido. El Consejo acepta que la ceremonia que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia alguna vez había visto. En una plataforma construida en el espacio entre Nexus Station y los representantes de Unity Prime del Consejo. A partir de que ambos gobiernos firmaron los acuerdos galácticos, el documento creó una nueva forma de gobierno que combinó lo mejor de ambas organizaciones. Jake estuvo al lado de la consejera Lyra mientras vieron cómo sus flotas se fusionaban en una sola fuerza. Los barcos de la coalición, con sus colores brillantes y diseños variados, volaban a su lado. Embarcaciones del Consejo, con sus tradicionales cascos plateados. Combatientes humanos practicaron maniobras con cruceros pesados Corvani. Los barcos de ingeniería de ladrillos trabajaron en la tecnología Celani. Krista, ¿crees que podemos ganar? Lyra preguntó en silencio. Jake observé a un grupo de seres jóvenes de una docena de especies diferentes trabajando juntos en un nuevo tipo de generador de escudos que hago. No sé si podemos ganar, dijo, pero sé que tenemos algo que el enemigo no espera. ¿Qué es esa esperanza? Que Jake respondió, y la voluntad de sacrificarlo todo por. 6 meses después, las flotas combinadas de la Alianza Galáctica se encontraron con la fuerza invasora al borde de lo conocido espacio. La batalla duró días y costó millones de vidas. Pero ¿cuándo fue? Tras detener a los invasores, la galaxia había aprendido algo importante. La unidad no se trataba solo de evitar la guerra, sino de ser lo suficientemente fuertes como para proteger todo lo que les importaba años después. Jake se retiraría a una pequeña granja en Nueva Ginebra. El mundo, su coalición, una vez salvó a niños de docenas de diferentes. Las especies vendrían a escuchar sus historias sobre los viejos tiempos cuando la galaxia estaba dividida, pero esos niños crecerían en una galaxia muy diferente, una a la que ser diferente te hacía más fuerte, no más débil, una a la que la cooperación importaba. Más que controlar uno, donde un pequeño planeta azul llamado Tierra le había enseñado la galaxia que a veces los rechazados podían construir algo mejor que aquellos que los rechazaron. La galaxia finalmente se unió, no a través de la conquista o la fuerza, sino a través de la simple idea de que todos merecían la oportunidad de demostrar su valía entre las estrellas.